Ya estamos de vuelta aquí completamente en vivo con un nuevo día de Atacama Noticias y queremos leer los comentarios que ustedes nos mandan. Por ejemplo, tenemos aquí, parece, a una mujer también valiente como las buceadoras que mostrábamos en los virales, que dice que hermoso lo de los tiburones, me encanta. Así que ahí hay una mujer también que no le teme a los tiburones, parece que también le encantaría nadar con ellos. A mí me encanta nadar, pero no sé si con tiburones. Prefiero nuestros mares donde no llegan usualmente los tiburones, así que, pero ahí estaba que nos opina muy hermoso, sí, el viral que estábamos mostrando. Claro, y Eliana Riquelme fue quien nos escribió ahí en torno a los tiburones. Queremos reiterar y recordarles que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, @Atacama Noticias, también a través de nuestro WhatsApp, el más 56989243240, o también a través de nuestro teléfono fijo, el 522212122, y recordar que pueden realizarnos preguntas a nuestro entrevistado que ya está acá junto a nosotros, que nosotros se las podemos desarrollar, o comentarnos sobre el tema que vamos a hablar a continuación, Dayana, con nuestro entrevistado. Sí, aquí estamos con Wilfredo Neira de la Confusama, a quien le damos la bienvenida y agradecemos mucho por estar aquí en nuestro estudio de Un Nuevo Día. Sí, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad como organización sindical, por supuesto, por llegar a cada una de las personas que habitan la región de Atacama y de todo el país, que puedan ver también por redes sociales y por todos los medios que tienen ustedes oficiales este tipo de programas. Buenos días, Wilfredo, muchas gracias por estar acá. No, de nada, gracias a ustedes. Wilfredo, me gustaría partir preguntando cómo analizan ustedes como gremio sindical su propia importancia dentro de que ha jugado su rol durante la pandemia. ¿Cómo analizan esta situación? ¿Cómo se ven a sí mismos respecto al apoyo que han debido otorgar para que todos superemos esta pandemia en el país? Mira, la verdad, para nosotros como organización sindical ha sido súper complejo, porque si bien trabajamos en el área de la salud, claramente hace más de 100 años nos llegaba una pandemia que en nuestro Chile actual o en nuestro mundo, si bien con más avances tecnológicos, con mayor medicina, pero un tema súper complejo en el sentido de que son situaciones que tú no sabías cómo poder prever una mejoría, si íbamos bien encaminados o no, porque todos hemos aprendido ya a más de un año de la pandemia. Pero claramente nosotros como organización sindical, al ser la atención primaria, que es la primera puerta de entrada al área de la salud para nuestros usuarios y usuarias, tratamos en lo posible de abocarnos en los pilares fundamentales, que son la promoción y prevención de la salud, y que posterior obviamente a todo este tipo de pandemia se suma ahora la campaña de vacunación, trazabilidad y vigilancia epidemiológica, que estuvo hasta el mes de octubre a cargo de la atención primaria, y que vincula específicamente el trabajo territorial, y que como organización nosotros obviamente, apoyando a nuestros funcionarios y funcionarias, tratamos en lo posible de poder vincular todo lo que fuese necesario para combatir en conjunto a la comunidad, porque si pensábamos que como trabajadores o trabajadoras íbamos a combatir solos la pandemia, claramente no, y para eso se necesitaba también de un trabajo mancomunado con las juntas de vecinos, con los líderes sindicales, con las otras organizaciones gremiales, con la mesa del sector público, la coordinadora de salud a la cual pertenezco, y por supuesto aprovecho este espacio para mandarle un saludo a mis compañeros dirigentes. Y cómo tú también haces que la experiencia de los trabajadores y trabajadoras puedan verse favorecidos para poder combatir una pandemia que era súper extraña para todos. Lamentablemente han fallecido muchas personas a nivel país y en el mundo entero, entonces claramente te habla de que quizás no es una realidad u orden mundial, como se ha dicho. Claramente nosotros desde esa perspectiva hemos como organización gremial apoyado en todo lo que sea necesario a las autoridades regionales, a las autoridades nacionales, para poder, si es que creemos que vamos en el camino incorrecto, tratar de apoyar cómo podemos hacer y cómo podemos mejorar esta pandemia. Wilfredo, hablabas recién del camino incorrecto, el camino correcto. ¿Cómo lo analizan desde dentro, desde la primera línea, se puede decir, en torno a la pandemia, el camino que se ha desarrollado, que se ha realizado acá en nuestro país en torno para enfrentar la pandemia? Mira, la verdad, decisiones a veces que pasan desde nivel central. Nosotros, al ser una región, en este caso la región de Atacama, recibimos órdenes desde el ministerio. No es que los funcionarios hagan
lo que a ellos se les antoje, sino que nosotros recibimos normativas mensal que vienen estipuladas por circular y que el mismo plan paso a paso también lo determinan. El tema de los aforos, por qué la gente ahora ya espera afuera de los establecimientos de salud y no espera dentro, por qué solamente puede pasar una persona y no puede pasar con un acompañante. Tantas metodologías de trabajo que se han tenido que ver modificadas para poder combatir entre todos la pandemia, y lo que obviamente a veces se cometen errores. Entre esos, por ejemplo, nosotros somos la atención primaria y por tanto nosotros trabajamos, y la atención primaria, para que la gente entienda, son todos los centros de salud familiar, llamados antiguamente consultorios, los centros de salud familiar, los SAPU, las postas rurales, las estaciones médicos rurales, o sea, en todo el territorio nacional está la atención primaria. Eso es atención primaria, y de ahí nosotros obviamente somos la organización que lo representa. Y al estar en todos los territorios, en Copiapó 8 centros de salud en diferentes partes de nuestra comuna como capital regional, se sitúa específicamente en lugares estratégicos para poder abarcar a mayor población. Y por tanto, como es nuestro propio territorio, es nuestro mismo equipo quien sabe que, no sé, ejemplos coloquiales, que la señora María, la señora Juanita, que viene a buscar el medicamento, que vamos a ir, porque nosotros los conocemos. ¿Y cuál es el problema que pasa hoy en día y que pasa ahora desde el mes de noviembre? Por la pandemia nosotros habíamos sido los encargados de la vigilancia epidemiológica y la trazabilidad, vale decir, cuando un caso era confirmado como positivo, el funcionario a cargo de vigilancia epidemiológica hacía la trazabilidad, que es buscar todos aquellos casos estrechos, dependiendo de la sintomatología, qué personas había tenido contacto con ese caso positivo, y tratar de aislar, haciendo toda la conexión que trae obviamente la circular desde el Ministerio. Posterior a eso, la vigilancia epidemiológica, que se iba al control antes de las 48 horas, que se iba al control médico al séptimo día, y se iba a dar el alta obviamente a la persona que estaba con contagio en su domicilio o en residencia sanitaria. ¿Qué pasa a partir del mes de noviembre? Para también que la comunidad lo pueda entender, un gobierno decide, desconocemos cuál es el fin real de todo esto, que ya no va a ser responsabilidad de la atención primaria, y por tanto se despide masivamente a nivel país a cerca de 3.000 funcionarios en todo el país, no solamente en la comuna de Copiapó. Y que también atañe a todas aquellas personas que trabajan en los servicios de atención secundaria, que en este caso son los hospitales. Entonces, frente a eso, cuando tú te das cuenta que vamos, entre comillas, ya más de un año bien encaminados, en donde la gente sabe que las tienen que ir a controlar, que las tienen que ir a visitar, nos encontramos con que ahora la gente comenzó a reclamar que no se hacen todas las visitas, no se da el alta, o sea, ahora cumples tu aislamiento, terminado tu aislamiento, tú te vas a tu domicilio o vuelves a tu lugar de trabajo, y que ahí obviamente depende si es COVID normal o si es variante Delta, que ahora tenemos esto de la variante Delta, se extiende un poco más el aislamiento si es que es ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta que a veces hay decisiones súper complejas y que no hay recursos, o sea, si como país estábamos en un estado de excepción constitucional que nos permitía tener mayores recursos económicos para poder combatir la pandemia, era súper complejo ahora cómo poder determinar aquello y cómo también apoyar a los equipos que obviamente con tantas listas de espera están sobrecargados de trabajo. Claro, Wilfredo, en ese sentido, ¿cómo se iba avanzando en esto de la trazabilidad? En un principio era difícil, la gente quizá ocultaba información, y cómo lograron hasta que, bueno, lo sacaron de esa responsabilidad, lograron avanzar en esa trazabilidad. Sí, mira, la verdad, desde primero la gente tenía mucho miedo de quizás decir que efectivamente había incumplido las normas sanitarias. Recordemos que fue público diferentes fiestas clandestinas que se hacían en tiempos de toque de queda o en ciudades que estaban en cuarentena, pero poco a poco yo creo que la gente también se empezó a educar en el sentido de saber que si ocultaba información, evitaba la trazabilidad y evitaba también, o sea, y hacía que una persona que eventualmente podía dar positivo días posteriores, porque la persona, si yo tengo contacto con un caso positivo, yo no, al otro día no voy a aparecer positivo, o sea, tengo que incubar y días posteriores voy a aparecer positivo. Entonces poco a poco ahora la gente ha tratado en lo posible de ser más responsable y te declara los casos estrechos y se aconseja, o sea, tratemos en lo posible de cooperar, refiere cuántos contactos estrechos reales tú tienes, con cuántas personas efectivamente te has juntado, y no es que con todos, sino que tienes que cumplir ciertos requisitos, el distanciamiento, el uso constante de mascarilla, la higienización, si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, si estás vacunado o no estás vacunado.
Entonces, frente a todas esas cosas, se ha visto que la comunidad también ahora ya no oculta. Claramente a nivel país, la mayoría de las ciudades está en fase 4, fase 3, que es una fase, ahora sin toque de queda, es una fase que te permite un poco más flexibilidades en el tema de los aforos, el poder viajar. Ya a partir del 1 de noviembre se cambiaron también etapas del plan paso a paso, pase de movilidad, y que eso también es un error que quizás dio la liviandad para que las personas pensaran que porque se vacunaban iban a estar obviamente no expuestas al virus. Y lo que hace específicamente la vacunación es disminuir el riesgo de mortalidad, de hospitalización, de sintomatología. Así que sí, nosotros creemos como organización sindical que la gente tiene un poco más de educación, pero también llamamos a la tolerancia, que no todas las cosas pasan por responsabilidad de los funcionarios, sino que recibimos netamente órdenes desde el ministerio, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Wilfredo, tomando tus palabras de las respuestas que tú has dado a continuación y desde la Confusan, ¿cómo ven esta situación? ¿Crees que a lo mejor se apresuró el tema de sacar, de ya no estar en estado de excepción, tomando en cuenta, si bien han disminuido los casos y uno lo puede ver, pero también se ha hablado mucho de una tercera ola? Incluso ayer el ministro de Salud también lo comentó, dijo que no, pero que está la situación. ¿Cómo lo ven ustedes? A lo mejor, y tú utilizaste la palabra liviandad, a lo mejor se apuró mucho el proceso de, entre comillas, normalidad. Sí, y la respuesta con seguridad, o quizás titubeando, es porque no solo se da ahora por esta modificación de tercera ola, sino que también, que el ministro claramente dice que no, sino que también es una liviandad en las decisiones que vienen desde nivel central cuando tú te das cuenta que vamos en la línea correcta. O sea, si estamos en estado de excepción constitucional, tienes a las personas, sí, sabemos que por salud mental había que dar quizás algunas holguras, pero lo tuvimos ya el año pasado, este año, cuando se dieron el pase de vacaciones, y tú mismo viste, ustedes vieron, que pasado el tiempo de vacaciones apareció este rebrote masivo, porque una persona que claramente había estado desde el mes de diciembre del 2019, cuando aparecieron los primeros casos, pero ya oficialmente desde febrero, cuando se decreta por primera vez del 2020 el estado de excepción constitucional, desde febrero hasta diciembre encerradas en su domicilio o con ciertas prestaciones entregadas a la comunidad, tú te das cuenta que es súper complejo, y que este pase de vacaciones produjo que muchas personas se contagiaran porque había más interacción, más liviandad y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto lo que estamos haciendo nosotros ahora es tratar de llamar al gobierno a ser responsable de las decisiones y también escuchar a quienes hacen el trabajo territorial, que en este caso son los trabajadores y trabajadoras de salud, representados por sus gremios, en este caso los gremios del área de la salud. Pasó también con el retorno seguro de la educación, también, que después se comenzaron a cerrar algunos establecimientos por brotes masivos que habían habido en establecimientos de salud. Entonces, existiendo tantas metodologías que puedan evitar la trazabilidad de contagio, no entendemos cómo, que pese a que vemos que vamos avanzando bien como trabajadores y trabajadoras, y vemos también que se va, claro, como tú decías, va bajando un poco más la positividad. Sí, pero idealmente deberíamos estar en cero para tomar medidas, o quizás cierto porcentaje, pero hablan desde la ciencia y hablan de que efectivamente tenemos que nosotros tomar medidas así como lo antes posible, y eso es lo que ocasiona a veces malas decisiones que vienen desde el nivel central, que obviamente como organización sindical, como coordinadora de salud también, lo hemos denunciado en su momento cuando ha pasado. Claro, en ese tiempo en que justo se dio este rebrote, ¿cierto? Luego de las vacaciones se propuso desde el colegio médico como un cortocircuito, o sea, que se cerrara todo, que se hicieran más estrictas las cuarentenas. ¿Estaban de acuerdo con esa posibilidad? Pese a que desde el gobierno se estaban ya proponiendo más holguras, como tú lo dices, a las libertades. Sí, mira, la verdad, el colegio médico es uno de los colegios profesionales que existen en Chile, y tenemos una sociedad en donde también todo lo vemos como algo médico, pero entendemos también que la atención primaria o la atención secundaria no solamente es vinculada a un médico, sino que es vinculada a kinesiólogos, a enfermeras, a matronas, a nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, técnicos en enfermería, paramédicos, auxiliares de servicios menores. O sea, para nosotros como organización sindical, todos los funcionarios tienen su valor igualitario, porque si una persona que hace el aseo, con un ejemplo coloquial, no hace bien el aseo, todos nos contagiamos. Entonces esa persona es
principal dentro del equipo de salud. Y así sucesivamente cada uno de los trabajadores que trabajan en el área de la salud, tanto pública como privada. Y cuando aparece este hecho del colegio médico, que es algo que no solo había mencionado el colegio médico, sino que muchos especialistas y también otros gremios del área de la salud, entre esos nosotros como organización sindical, que habían que tomar medidas que evitara mayor movilidad. Y de hecho me recuerdo que el colegio de enfermeras también tenía un proyecto que era específicamente acordonar regiones o ciudades. Vale decir, si yo veía que la comuna de Caldera había, por casos de positividad, había más contagios que en Copiapó, entonces quien estaba en resguardo sanitario o cordón sanitario era Caldera y nadie podía salir de Caldera y nadie podía entrar de Caldera, por ejemplo. Se presentó algo muy similar por el colegio médico y que era medida más estricta, cerrar fronteras, hacer mayores, dar liviandades en algunas otras etapas, cortar las etapas, en este caso de la cuarentena, ser más estrictos. Pero lamentablemente, como no es la primera vez que lo hace el gobierno, y no solamente sino que todos los gobiernos anteriores, no escucharon a la voz de los trabajadores y trabajadoras y obviamente toman decisiones que después van en una línea incorrecta a lo que nosotros eventualmente podríamos hacer. Wilfredo, desde el virus inicial, del virus madre, por decirlo de alguna forma, al Delta, que es el último que se está hablando, a lo mejor hay otros más, pero el Delta, el último que se está hablando, ha cambiado mucho, ha mutado mucho este virus. Y en este sentido, mi pregunta va a los cuidados, los autocuidados que hemos tenido que realizar como personas. Por ejemplo, el tema de la higiene de las manos, el alcohol gel, la mascarilla. ¿Esto tú crees desde ya el ámbito más de salud, esto va a permanecer por mucho tiempo más? Además, a pesar de que vayan bajando las cifras, por ejemplo, el tema de la mascarilla, mucha gente se pregunta ¿hasta cuándo la vamos a tener que usar? El tema de los aforos, ¿hasta cuándo van a estar estas restricciones de aforo? ¿Cómo lo ven usted ese tema ya pensando como entre comillas en el futuro? Mire, la verdad nosotros hemos pensado, bueno, y también investigadores han referido que si no somos más estrictos en el autocuidado, la pandemia va a seguir. No sabemos cuánto tiempo más. Y eso depende netamente en cómo yo, como usuario o como habitante del país, tome el autocuidado. Y qué bueno que hace esa pregunta en el sentido de quizás saber diferenciar. Específicamente la variante Delta es mucho más contagiosa, que pese a que tú estés con mascarilla con una persona que es confirmada como caso Delta, o tú estuviste en contacto con ese caso positivo, aunque hayas estado con mascarilla, tú tienes una alta probabilidad de contagiarte. Si es que no tomaste las medidas de prevención, vale decir, si no tomaste el distanciamiento real, si no tuviste un distanciamiento oportuno, si no te higienizaste, si compartiste del mismo vaso, cosas que quizás antes en coronavirus normal, COVID-19 normal, no era tanto el riesgo quizás. Pero ahora lamentablemente con esta variante que aparece en India y que después muta en todo el país, en todo el mundo la verdad, y al llegar a Chile a esta altura del año, nosotros creemos como organización sindical que más del 60-70% de los casos positivos eventualmente puede tener una variación de secuencia Delta, que en este caso es que dentro de tu PCR, a enviarlo a secuenciar o análisis laboratorio, arroja una diferencia del virus de COVID-19 y al tomarlo como virus propiamente tal, aparece una variación dentro de su secuencia y obviamente se toma como secuencia Delta y al caso se le toma como caso positivo Delta. Después de 10 días posteriores se confirma si era Delta o no era Delta, pero las medidas sanitarias son súper complejas. Y volviendo frente a eso, el autocuidado debe ser permanente. Quien piense que tomando distancia y aún así no estando con mascarilla, sabemos que por minutos en un espacio cerrado, más de media hora, una hora en un espacio cerrado con personas compartiendo constantemente, las microgotículas que nosotros no vemos se empiezan a esparcir y obviamente por mucosa ocular, porque no solamente es mucosa activa nasofaringea, o sea, boca, nariz, sino que también ocular. Entonces, y ahí están los escudos faciales y ahí están ese tipo de cosas, pero pese a todo, lo que tú puedas pensar que puedas hacer como prevención previamente tal, hay personas que se han contagiado sin saber realmente de dónde encontrar un origen real y que se llama obviamente cuando hacen la vigilancia epidemiológica o la trazabilidad mejor de contacto, se determina como caso previamente tal comunitario. ¿Qué quiere decir? Se contagió en cualquier lugar
que estuvo presente. Claro. Wilfredo, hablábamos de la importancia de esta atención primaria de salud y que te quería preguntar si esto ha afectado algunos servicios, las cuarentenas, quizás el temor de la gente de acudir a los centros de salud ha afectado, por ejemplo, no sé, la entrega de medicamentos, algunos controles que se tenga que hacer la gente en los CEFAM. ¿Se ha visto afectado de alguna forma esta situación? Mira, la verdad, en una primera instancia fue un miedo colectivo, tanto para los funcionarios como para los usuarios, y se vieron reducidas las atenciones, yo diría que al 70%, o sea, del 100% al 70%, o sea, cerca del 30% solamente se realizaba como prestación. Pero al pasar el tiempo y la modificación del plan paso a paso hizo también que se estipularan qué atenciones eran realmente esenciales y cuáles no. Y por tanto, una persona que, por ejemplo, ya había sido controlada en el mes de marzo con exámenes cardiovasculares, por dar un ejemplo, y que había salido en buenas condiciones óptimas de salud y que se le había entregado control en 6 meses más, por ejemplo, con una nutricionista, ese control de 6 meses ya no se iba a desarrollar y por tanto se iba a educar de forma remota por parte del personal de salud, llamando obviamente por telellamado, telemedicina, como se llama, a los usuarios, y por tanto se podía hacer otro tipo de educación que ya no era tanto presencial. Y por el estado de excepción constitucional, como se permite que recursos económicos del Estado de un ministerio se pueda modificar a ese otro ministerio, y se estaba todo abocando al área de educación y salud específicamente, llegaron recursos económicos para poder desarrollar entrega de medicamentos a adultos mayores a domicilio. Todas aquellas personas que tenían sobre 65 años se entregaban el medicamento, se repetía receta porque se entendía que esa persona ya no se iba a ir a controlar y era exponer a un adulto mayor que obviamente tiene mayor riesgo de mortalidad. Y también se le acercaba su bebida láctea, que es el PACAM, que es alimentación complementaria que se entrega a los adultos mayores, y la famosa sopita que se entrega en los centros de salud y que llegaba a nuestros adultos mayores. Ahora, lo mismo pasaba con los postrados. Las visitas se tuvieron que ir desarrollando constantemente con mayores formas de prevención para evitar que esa persona que estaba postrada tuviera mayores complicaciones. Y frente a eso también, poco a poco, estas listas de espera se fueron priorizando. Por tanto, se hicieron diferentes reestructuraciones, áreas respiratorias no respiratorias. Cuando una persona iba a un centro de salud y presentaba sintomatología, ¿para qué iba a ingresar al centro de salud? Y eventualmente podía contagiar a cierta persona o cierta cantidad de metros cuadrados, sino que se llevaba automáticamente a una zona de aislamiento preventivo. Y muchas cosas se tuvieron que hacer en los centros de salud. Ahora, si visitamos a nivel país, la mayoría de los centros de salud tiene a su gente esperando, como lo comentaba afuera. Dentro del mismo centro de salud tienen estipulado cuántas personas realmente pueden haber ahí, para evitar obviamente que estas modificaciones puedan ser perjudiciales para la salud de la comunidad, y se ha ido avanzando considerablemente ya al estar en etapa 4 que estamos nosotros ahora, mayores atenciones. O sea, cada etapa reducía atenciones, pero al cambiar de etapa aumentaba más prestaciones y aumentaban los aforos. Así que sí, hemos visto que se ha visto un poco ahora cortando la brecha hasta que tiene específicamente el área de la salud, y no solamente nosotros como atención primaria, sino que también en los hospitales, las listas de esperas de operaciones y todas esas cosas. Wilfredo, tenemos algunos acá comentarios en nuestro Facebook. Por ejemplo, Pablo Bordero dice: excelente entrevista, gran dirigente arriba de la Confusam. También Germán Caniguanta ahí pone un dedito hacia arriba. Acá estamos esperando que también nos puedan escribir si tienen alguna consulta. Y me gustaría preguntarte, Wilfredo, por la variante Delta. Tú decías que esta variante es muy contagiosa, mucho más que las otras variantes que conocíamos del COVID. Pero me gustaría saber si, además de ser contagiosa, es más riesgosa para la salud de las personas, y tomando en cuenta que es una variante que hace poco que comenzó a conocerse, las vacunas que se están desarrollando ahora también tienen efecto hacia ella, por eso también está la tercera dosis, por ejemplo. Cuéntanos un poquito sobre esa situación, que se ha hablado bastante del tema de la vacunación y de esta variante. Sí, mira, la verdad se han hablado muchas cosas en el sentido de no saber cómo atacar, porque hasta parte de lo que había pasado en nuestro país se había dado que ya teníamos, entre comillas, como un conocimiento generalizado por parte de la comunidad cómo era el autocuidado en un caso de que una persona daba COVID-19 positivo.
Y al existir una variante nueva, con nuevas formas de tratar el aislamiento, con nuevas formas de contemplar a los casos estrechos, hay personas que teniendo la vacunación disminuyen considerablemente la sintomatología. Se dice que es más abrasiva porque es mayor el contagio que provoca esta variante, y lo que lleva específicamente es a quizás no entender cómo te contagiaste y hasta dónde realmente tú vas a llegar como persona si es que tienes la inoculación completa. Hay personas que, por ejemplo, teniendo la vacuna de refuerzo, que en este caso ya serían las 3 dosis, Claro. No han presentado mayores problemáticas, no han presentado sintomatología y no han presentado mayores problemas. Y frente a eso, lo que se ha dado específicamente es llamar a la educación de la inoculación, que tratemos en lo posible de cortar la brecha, que si bien como nivel país estamos bien con la primera dosis, estamos ahí sobre el 80% con la segunda dosis, pero ya en la tercera, como se dice coloquialmente, estamos un poco bateando, y por tanto se ha pedido a la comunidad en general que pueda vacunarse con esta tercera dosis que viene normada por ministerio, ¿cierto? Hasta julio, si mal no recuerdo ahora, los vacunados hasta julio ya se pueden volver a vacunar. Y por tanto lo que busca específicamente la inoculación es evitar que la sintomatología de coronavirus con variante Delta ocasione mayores sintomatología y que esa persona en particular que tenga factores de riesgo pueda llegar a una hospitalización, pueda llegar a mayores complicaciones respiratorias y ese tipo de cosas. Así que se ha confirmado que aquellas personas que, por ejemplo, tienen la tercera dosis, el proceso de inoculación ha causado efectos y por tanto la sintomatología es menor. En cambio, en aquellas personas que o tienen una dosis o tienen solamente 2 dosis y no tienen la de refuerzo, se han presentado más sintomatologías al respecto. Perfecto. Sí, Wilfredo, sobre este mismo tema te quería preguntar cómo va la región de Atacama respecto a la vacunación de la tercera dosis y también sobre la vacunación para niñas y adolescentes. ¿Cómo va avanzando esto y cómo lo ven ustedes desde el gremio? Mira, la verdad, nosotros como organización sindical vemos de una manera positiva la vacunación. En diferentes comunas de la región se han hecho diferentes estrategias para poder acercar a la vacuna a la comunidad. Pero también tenemos que entender que si bien la región de Atacama tiene más de 170.000 habitantes, el mayor porcentaje de esa población, o sea, de 300.000 habitantes, el mayor porcentaje de esa población la tiene la capital regional, que son cerca de 170.000 habitantes. Y de ese porcentaje de 170.000 habitantes que se sitúan en diferentes puntos de vacunación, era ilógico pensar que se podían poner puntos de vacunación en los centros de salud si lo que estábamos tratando de hacer era disminuir los aforos, o sea, más gente acumulada. Claro. Y por tanto, estratégicamente se pusieron puntos en diferentes partes de nuestra capital regional y en las comunas, por supuesto, se hicieron también aquellos puntos de vacunación. Lo que miramos de una forma positiva es la educación. Costó mucho. Y acá hay que ser súper claro a la comunidad y que nos está viendo. Los programas vienen destinados desde nivel central, en este caso desde el ministerio, y no eran de conocimiento de los funcionarios. Por tanto, uno llegaba a trabajar el lunes con un calendario nuevo que no sabías cómo educar porque tampoco había habido mayor información, o a los usuarios o a los funcionarios en este caso se les educaba el viernes en la noche, que en 2 días no alcanzas a educar a una población. ¿Cuál era el consejo de nosotros como organización sindical? Que fuera de conocimiento público, que tratáramos de programar, por ejemplo, un mes, pero que fuera de conocimiento público para que así la gente pudiese saber qué pasaba la semana siguiente o yo me programara como persona. Y lo que pasaba era que todas las semanas se modificaban los planes de vacunación, todas las semanas se decía que sí, después se decía que no, después se dijo que la vacuna no se podía poner a cierta cantidad de grupos de edades, después se dijo que sí se iba a poner a algunos grupos de edades, y frente a eso se han hecho buenas estrategias que han permitido que también ahora al retorno de algunos establecimientos educacionales se utilicen esos espacios para que nuestros equipos vayan a vacunar por las campañas normales de vacunación del Programa Nacional de Inmunización, y que los otros equipos o la gente se pueda acercar a los puntos de vacunación que están ya destinados y que obviamente los pueden encontrar en todas las redes oficiales del Servicio de Salud de la Seremía y del municipio en su respectiva comuna. Claro, y también está la diferenciación de los 14 días entre la vacuna normal entre de las una campañas y otra con la del COVID, que también... así es, y por ejemplo, si yo, no sé, por esa mala suerte, me vacuné me corresponde la dosis de COVID ahora el viernes, por ejemplo, y hoy justo me muerde un perro, por dar un ejemplo, y voy a un SAPU
y comienzo con un proceso de inoculación de rabia, por ejemplo. No es que me da rabia, sino que empiezo con un proceso de vacunación que está normado por ministerio. Eventualmente, después, ¿puedo ir a ponerme la vacuna de COVID? No. Tengo que esperar la inoculación completa de mi esquema de vacunación y, como tú decías, pasado 14 días de inoculación completa de mi esquema, puedo recién ir a vacunarme contra COVID. Ahora, ¿eso es contraproducente? ¿Quedo con más tiempo sin virulencia? No, porque se entiende que ya al tener cada una de las dosis vas creando inmunidad en el organismo, lo que hace específicamente la vacunación, que esas tardía es venir a reforzar lo que eventualmente puede haber bajado en su momento. Pero sí, hay momentos específicos que se deben desarrollar y que están destinados por el Ministerio cómo se debe inocular a una persona que tiene otra variante. Claro, acá nos siguen escribiendo y agradecemos a quienes nos escriben. Guillermo Esteban Carrasco dice: vamos, saldremos de esta. También Mónica Salfate, Janet Baro y Guillermo Carrasco dice: la tercera vacuna, ¿en qué etapa van vacunando? Va un porcentaje mucho menor en comparación, por la segunda tú decías 80%. Más del 80%, todavía no se alcanza dicho porcentaje. Y en la tercera muy como cerca de 40-50%, claro. Porque vamos ahora recién en personas mayores de 55 años y con comorbilidades, entonces, o con personas que tengan la vacuna recién al mes de julio. Por tanto, al seguir avanzando, porque hay personas que todavía ni siquiera tienen la segunda dosis administrada, y eso es lo que provoca el retraso de mi inoculación para poder tener obviamente todo este porcentaje. Pero sí, una de las campañas que tiene la atención primaria específicamente, que tenemos a cargo la vacunación y que ha sido históricamente a cargo de la atención primaria y la inoculación, es que se desarrolle dicha práctica de aquí a fin de año con mayor porcentaje y que podamos alcanzar satisfactoriamente la inoculación de más del 80%, que nos permitiría obviamente poder acortar las brechas de contagio y de trazabilidad de una variante que es súper complicada y que a Dios gracias hay algunas personas que no han presentado mucha sintomatología, pero lamentablemente no resisten la virulencia y fallecen. Perfecto. Wilfredo, te queremos agradecer por haber estado junto a nosotros acá en el matinal y nos entregaste mucha información muy relevante, muy importante en torno a todo el proceso que estamos viviendo en relación al COVID y a la pandemia. Muchas gracias, Wilfredo. No, gracias a ustedes como medio por darnos la oportunidad como organización sindical de poder llegar a la comunidad. Mucho se habla de que las organizaciones sindicales solo son para salir a marchar por pedir un mejor sueldo para los funcionarios y funcionarias, pero la mayoría de las paralizaciones creadas por el sector público son vinculadas específicamente para mejoras también para la infraestructura, para mejor medicamento. Ahora se vienen ya movilizaciones cercas, están hoy en el ministerio a eso de las 11 de la mañana, reclamando por este aumento escaso de per cápita, que nosotros en este caso es el recurso que nos entregan como organización, o sea, no como organización, sino que al Estado, para que podamos realizar las prácticas hacia la comunidad, y lo que por supuesto están aumentando cerca de 400 pesos por persona, y lo que tú con 400 pesos no puedes comprar medicamento, con 400 pesos no puedes crear un nuevo box, con 400 pesos no puedes contratar un médico. Entonces son muchas cosas y mermas que vienen dadas desde el ministerio que son para nosotros irrisorias y que obviamente no vamos a evitar que podamos denunciar aquello si es que no nos parece. Así que muchas gracias a ustedes por como medio por darnos la oportunidad de llegar a cada una de nuestra comunidad. Wilfredo, nuevamente muchas gracias, que tenga una muy buena jornada y esta semana, y también un saludo a todas las personas que son asociadas a la Confusam, y también agradecerles por todo el trabajo que han realizado durante todo este tiempo. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias a ustedes. Conversamos con Wilfredo Neira, presidente de la Confusam en la región de Atacama, con quien, Dayana, ya estamos llegando al punto final de nuestro matinal del día de hoy, miércoles 3 de noviembre. Que tenga una muy buena jornada, Dayana.